Prólogo. En un instante, todos los sonidos se detuvieron. Las llamas titilantes iluminaban un paisaje de hollín y escombros. «Está lloviendo», pensé. La lluvia se mezclaba con la ceniza y caía en frías gotas negras. Y había dolor. Eso es lo que era, ¿verdad? No importa, pensé. Un hechizo rápido se encargará de eso. Pero mi magia curativa no tuvo efecto. Las células madre de Satanachia resultaron ineficaces y el desplazamiento temporal ni siquiera se activó cuando intenté lanzarlo. Cada hechizo curativo en mi arsenal había fallado. ¿Qué está pasando? Había tantas cosas que no podía entender, aunque había algo que sabía con certeza. Algo extraño me estaba ocurriendo. «No tiene sentido», dijo una voz. «Nadie puede escapar de los efectos de mi espada. Mifelbinder, ni siquiera tú». Era la voz de una chica, clara y aguda. La voz atrajo mi atención, y cuando miré hacia abajo, encontré un rostro hermoso. Sonreía ampliamente, y lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pensé que la reconocía, pero no estaba seguro. Mi visión se nubló mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Ella seguía hablando, pero sus palabras no llegaban a mí. Un torrente interminable de sangre fluía de mi pecho, calentando mi piel a medida que pasaba. «¡Ah!», pensé, al darme cuenta del origen de mi confusión mental. La espada de la chica había sido clavada profundamente en mi corazón. Solté una tos, y un glóbulo de sangre salió disparado de mi boca. Luego me giré hacia el oscuro cielo sobre mí, notando que la lluvia seguía siendo implacable. ¡Qué lugar tan horrible y frío! La chica me sostuvo con suavidad y susurró en mi oído. «Adiós, mi dulce, dulce. Debe tener un corazón de oro para derramar lágrimas por un tipo como yo». Pero ¿cómo llegamos a esto? Le di vueltas a la pregunta en mi mente entumecida, usando los pocos momentos de consciencia que me quedaban para pensar. Mientras me sostenía en sus brazos, recordé los momentos felices que compartí con las personas que amaba. Ah, claro. Así fue como comenzó todo. Capítulo 1. Un hombre que podrías confundir con un cerdo. Me gustaría felicitar a todos por su admisión en nuestra escuela, anunció un hombre de mediana edad a través de un micrófono desde lo alto de un escenario. La amplitud de sus hombros y la mirada feroz que dirigía a la audiencia lo marcaban como un matón. Sin embargo, era un matón bien vestido, y aparentemente también el director de la escuela. Bienvenidos a la Academia de Aventureros, el orgullo de nuestro país. Aquí encontrarán los conocimientos más avanzados y obtendrán ideas en el mejor entorno para hacerlo. Tal como dijo, esto era aparentemente la ceremonia de ingreso a la Academia de Aventureros. ¿Por qué aparentemente? Pues porque todos ustedes han superado muchos desafíos para asegurarse un lugar aquí, y tengo plena confianza en que nutriremos aún más sus talentos para que puedan estar a la altura de las expectativas de nuestro pueblo. No tenía memoria de estar sentado entre las filas circulares de asientos en este salón de conferencias hasta hace unos momentos. Había considerado la idea de que quizás era víctima de una broma elaborada, pero rápidamente la descarté. Ningún productor desperdiciaría tiempo de aire tratando de sacar una reacción de un tipo burgués y mediocre como yo, a menos que no les importara un golpe en sus índices de audiencia. Cada uno de ustedes tendrá aspiraciones para el camino que deseen seguir, ya sea que pretendan avanzar a la Universidad de Aventureros, enlistarse en el Escuadrón de Operaciones Especiales, o unirse a los aventureros de élite del clan de asalto. Cualquiera que sea su elección, espero que luchen juntos con sus compañeros de clase. Aún así, había visto antes este enorme salón de conferencias y al director de aspecto rudo. También reconocí el cabello rojo recortado del chico unas filas más, cerca del escenario, y la chica con cabello ondulado, de longitud media y color rosado. Algunos estudiantes habían venido a la ceremonia con lanzas, hachas de doble filo y otras armas.
Una chica con un kimono de colores brillantes y una figura con una armadura completa a su lado estaban sentadas en los asientos de la primera fila, en el centro de la sala. No cabía duda. Era la escena de apertura de ese juego. Para convertir esto en una experiencia valiosa y gratificante, una de la que puedan mirar atrás en los años venideros sin arrepentimientos. No puede ser, pensé. Todo eso sobre entrar en el mundo del juego era cierto. Este era Crónicas del Explorador de Mazmorras, o DEC, por sus siglas en inglés. Un BRMMO que combinaba acción hardcore y romance escolar. Podías buscar por el mundo armas y objetos raros y poderosos para prepararte para adentrarte en las partes más profundas de la mazmorra. Allí, uno se enfrentaba a agotadoras batallas contra enemigos brutales y poderosos, mientras disfrutaba de un romance con alguna de las chicas adorables del elenco. Oh chicos, un DLC post-lanzamiento había agregado algunos galanes para atraer a las fans femeninas. En resumen, era un juego de mazmorras con un toque romántico. Tips. DLC es una abreviación de Downloadable Content, contenido descargable. Se refiere a contenido que los desarrolladores distribuyen a través de Internet, el cual el usuario puede descargar y jugar. DEC lanzaba regularmente DLC gratuito. El juego era caro para iniciarse, ya que requería un casco de realidad virtual, controladores que se usaban como guantes en las manos y una cámara de captura de movimiento. Si a eso añadías que el creador del juego no era un gran nombre, no debería sorprender que fue un fracaso en su lanzamiento. Solo los entusiastas más devotos de los videojuegos estaban al tanto de su existencia. Comentario tras comentario, comenzó a correr la voz sobre sus hermosos gráficos, su pulido sistema de combate y sus complejas mecánicas de juego. La popularidad del juego se disparó cuando los desarrolladores añadieron personajes extra para el romance, mayor personalización, PvP, y un modo de batalla en el que podían participar cientos de jugadores. En poco tiempo, todos los gamers tenían una copia. Me enganché cuando era estudiante, y mantuve mi obsesión incluso después de empezar a trabajar. Al principio, los controles me confundieron, pero había pasado tantas horas en peleas contra jefes y batallas PvP que me consideraba un experto en el juego. Era un gamer empedernido. El día que todo esto comenzó, me di una ducha justo después de llegar a casa, metí una comida congelada al microondas y me la devoré. Después, me puse los guantes de control. Encontré un buen lugar para pararme, asegurándome de no golpear la pared o los muebles mientras movía los brazos, y cargué el juego. Moví la palma y avancé a través de la pantalla de inicio de sesión biométrico. Un icono me indicaba que tenía un correo de los desarrolladores de DEC. Ahí está, el correo de la actualización. Unos días antes, los desarrolladores habían organizado un evento dentro del juego donde el premio era la oportunidad de probar la beta de la próxima gran actualización. Salté a la oportunidad, pero el evento resultó ser un completo caos. Decenas de miles de jugadores se habían reunido en el lugar del evento, llenos de emoción mientras esperaban que la misión comenzara. Los jugadores saludaban a caras conocidas que veían entre la multitud, hablaban de su emoción, presumían sobre lo bien que les iría, e incluso un tipo había proclamado que le propondría matrimonio a su novia después de completar la misión. Todos fingían camaradería, pero la mirada aguda en sus ojos delataba lo que realmente buscaban. No dejarían que nadie se interpusiera en su camino para ganar el premio y acceder a la beta. Sin embargo, la repentina llegada de un colosal dragón negro azabache, que se desplomó contra el suelo y aplastó a un montón de participantes bajo su cuerpo, cortó de inmediato las conversaciones frívolas y las sutiles distracciones. El evento había cobrado a sus primeras víctimas. En medio de la confusión, los mejores jugadores recuperaron la compostura para montar un contraataque. Pero la gruesa piel del dragón repelía sus golpes. Un segundo después, el dragón lanzó una lluvia salvaje de rayos láser,
cada uno de ellos lo suficientemente potente como para ser un insta-kill, reduciendo a los jugadores a cenizas. Los jugadores que habían acudido habían librado su buena cantidad de batallas antes, y se notaba. Habían recuperado el control y evitaron una aniquilación total. Tras 2 intensas horas de combate mortal, cuando ya la mitad de los participantes habían caído, los jugadores idearon una estrategia y lograron derrotar al dragón rompe equilibrio. Pero eso solo había sido el comienzo. Mientras los sobrevivientes se agolpaban alrededor del dragón, con la intención de saquear su cadáver, el suelo del escenario del evento colapsó. La siguiente ronda había comenzado, y las reglas eran simples: escapar o morir. Elegir la ruta de escape equivocada significaba la muerte, y trampas letales e indetectables acechaban en cada esquina. Monstruos de nivel jefe esperaban en los caminos en grupos, lanzando ataques a los jugadores con perfecta coordinación. Como si eso no fuera suficiente, también debíamos escapar dentro de un límite de tiempo. Había sobrevivido, pero eso había sido más por suerte que por otra cosa. El equilibrio del juego había sido una basura. La dificultad había sido casi excesiva, incluso para mí, así que nadie más tenía una oportunidad. Claro, la suerte también era un recurso, y una victoria es una victoria. Abrí el correo, lo leí y revisé el archivo adjunto que me daba acceso como beta tester a la actualización más importante. No pude evitar sonreír, y no perdí tiempo antes de instalar el programa. Mientras hojeaba los términos y condiciones, noté algo. Una vez que hayas instalado el parche y abierto el juego, serás transportado al mundo del juego. Espera, ¿transportado?, dije. ¿Qué se supone que significa eso? Supuse que sería parte del trasfondo de la historia del juego. O quizás los desarrolladores estaban intentando ser demasiado creativos con la redacción. Podían ser raros con eso, así que no sentí la necesidad de darle más vueltas. Parece que no puedes usar tus personajes existentes porque es una prueba. Supongo que tendré que empezar desde cero. Podía usar un personaje aleatorio o crear uno personalizado, así que opté por el aleatorio. De esa manera, era menos trabajo, y siempre podía crear uno más adelante si me aburría después de jugar un rato. Genial, la instalación está completa, vamos a jugar. Y con eso, presioné firmemente el botón de inicio. Después de repasar todo lo que ha pasado hasta este punto, lo único que podría haber causado esto es la actualización. ¿Es eso siquiera posible? Sabía que no estaba delirando, aunque a menudo me dejaba llevar por fantasías en las que era una bestia OP en el mundo de Deck que todos admiraban y que me besaba con mi heroína favorita, lo cual no era nada de lo que avergonzarse. Claro, ya era un adulto, pero la aventura es por lo que viven los hombres de todas las edades. La primera pregunta era si estaba en un juego o si esto era la realidad. En diciembre los discursos del director aparecían como texto en una caja de diálogo, como en los juegos de aventura, al igual que otros anuncios, pero aquí no veía nada de eso. Además, todo lo que veía tenía una resolución mucho más alta de lo que sería posible en un juego, y habría requerido almacenar demasiada información. Los gráficos de Deck eran excelentes, pero si te fijabas bien, podías notar que eran generados por computadora. En cambio, cada detalle de este mundo parecía genuinamente realista. Eso, claro, si ignoraba a los personajes de fantasía, que cargaban armas enormes y equipo alrededor. La ropa de un estudiante sentado cerca se arrugaba y hacía un leve ruido al ajustar su posición, y se escuchaba un crujido suave cuando alguien se reclinaba en una silla. El juego no incluía esos pequeños detalles. La conclusión natural era que no estaba dentro de un juego, sino en una realidad basada en el juego. Deck había sido concebido como un metaverso, una versión virtual del mundo real, lo que significaba que contenía una cantidad extrema de información. Aún así, tenía que admitir que esto estaba en otro nivel, aunque,
Siendo sincero, todavía necesitaba más pruebas. La segunda pregunta era si podía cerrar sesión, en caso de que estuviera dentro de un juego. Cuando jugaba antes, siempre había una interfaz en mi pantalla con un botón para cerrar sesión, pero aquí no la veía. También podía salir del juego simplemente quitándome el visor que usaba, pero en este momento no estaba usando ninguno. De hecho, recordé que la interfaz solo aparecía después de que la escuela entregaba terminales a los estudiantes. Eso no explicaba la ausencia de las cajas de diálogo. De todas formas, decidí esperar a recibir un terminal antes de comprobar si podía cerrar sesión. La tercera pregunta era, ¿qué había pasado con mi cuerpo original? No estaba claro. Era posible que mi mente estuviera aquí mientras mi cuerpo permanecía donde estaba. Pero el programa de actualización usaba la palabra transportado. Si eso era cierto, mi cuerpo había desaparecido de la Tierra. No habría manera de saberlo hasta que intentara cerrar sesión. La cuarta pregunta era, ¿realmente quería regresar a la Tierra? Tenía razones para volver. Solo llevaba unos pocos años en mi trabajo actual, pero con mi ausencia, el trabajo en mi escritorio se acumularía hasta desbordarse y arruinarle el día a muchas personas. Además, tenía que pagar el alquiler y las facturas. No era mucho, ya que vivía solo, pero no se pagarían solas. Si mi cuerpo ya no existía en la Tierra y había sido completamente transportado, aquí lo mejor sería aprovecharlo al máximo y divertirme. No tendría sentido intentar resolver un problema que no podía solucionarse. Para bien o para mal, no tenía familia ni nadie que me extrañara. Si alguna vez lograba volver a casa, ya me preocuparía de eso cuando llegara el momento. Muchas más preguntas surgieron en mi mente, abriendo caminos sin fin que podría explorar, pero no tenía respuestas claras. Con la cabeza hecha un lío de confusión y emoción al mismo tiempo, sentía unas ganas inmensas de lanzar un torrente de preguntas a mis desprevenidos compañeros de clase. A pesar de todo, sabía que debía ser racional. «Cálmate», me dije a mí mismo. En el escenario, varios maestros dieron discursos largos que, en resumen, se reducían a un «buena suerte», y finalmente terminó la ceremonia de entrada. Y con esto concluye la ceremonia de entrada de la Escuela Secundaria de Aventureros. Cada clase pasará ahora a su aula. ¿Podría la clase A salir primero del salón? En la historia de DEC, la clase A albergaba a algunos estudiantes distinguidos y de élite. Uno se convertía en el presidente del consejo estudiantil y otros se volvían aprendices de renombrados aventureros o trabajaban en famosas compañías comerciales. La clase B fue la siguiente en salir, seguida de la clase C, donde reconocía a algunos personajes que tenían misiones importantes o que habían sido rivales del protagonista. Mientras escaneaba los rostros de los estudiantes y los comparaba con mis recuerdos de la historia principal del juego, el anunciador dijo, «Y finalmente, ¿podría la clase E dirigirse ahora a su aula?» Con eso, los estudiantes a mi alrededor se levantaron y comenzaron a caminar hacia la salida. Eso resolvió la pregunta de a qué clase pertenecía. Me pregunté si me habían asignado a un personaje personalizado en lugar del personaje aleatorio que había elegido. En el juego, la clase E era el punto de partida tanto para el protagonista como para los personajes personalizados. Los estudiantes cayeron en un silencio nervioso después de salir del salón de conferencias. Sus ojos se movían en todas direcciones, tratando de orientarse y encontrar el camino hacia el aula. La vista desde la ventana era impresionante. Había una instalación de entrenamiento gigantesca, un gran centro comercial dentro del campus, un taller y mucho más. Sin duda, se había invertido mucho dinero en la construcción de esos edificios. Debe ser un sueño hecho realidad para un estudiante estudiar en una escuela tan increíble, pensé. Las instalaciones aquí estaban a años luz de las de la antigua y completamente insignificante escuela a la que había asistido en mi mundo. Recordé las menciones en el juego de que el gobierno
dirigía la escuela secundaria de aventureros por preocupación nacional, con el fin de asegurar los frutos de sus esfuerzos tanto para fines comerciales como políticos. El Tesoro también le había dado un cheque en blanco para su presupuesto. Subí las escaleras mientras recordaba mi primer paso por la secundaria, cuando era adolescente, y me preguntaba con sentimientos encontrados cómo sería esta segunda vez. No tardé mucho en llegar a un aula con un letrero que decía 1E afuera. Por alguna razón, estaba jadeando. Qué raro, pensé. No debería estar tan sin aliento. La subida por las escaleras me había pasado factura. Miré hacia abajo y noté que mi barriga sobresalía más de lo que habría esperado. Mis brazos y piernas también parecían algo rellenitos. O más que eso, estaban francamente gordos. No estaré, gordo, ¿verdad? Con ganas de verme mejor, fui al baño y me miré en el espejo. Me tomó un segundo darme cuenta de que era yo en el espejo, no un cerdo. Mis mejillas estaban llenas de grasa. Mi cuerpo era casi esférico y llevaba un uniforme escolar de tamaño extra grande. Y reconocí mi cara. Pertenecía a uno de los villanos de la historia, un pervertido que acosaba constantemente a una de las heroínas. Era conocido como... ¡Oh, mierda! Soy Piggy.